Hola a todas y a todos, muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotras. En este día vamos a presentar una jornada sobre la mirada de Claudia Jones en el siglo XXI. Esta jornada es una más dentro del ciclo de pensamiento africano. Está dedicada este año a mujeres africanas que lucharon por la igualdad y la liberación de sus pueblos contra el colonialismo, el racismo y el imperialismo. La situación pasada y presente de África, su lucha actual contra los intentos neocolonialistas y sus perspectivas de un desarrollo futuro compartido en un contexto internacional que se mueve cada vez más hacia el multilateralismo, es algo que consideramos que debe tener más protagonismo en los coloquios y en los debates tanto de nuestro partido como de las organizaciones de la izquierda transformadora. Entonces, estas jornadas básicamente están aquí para aportar su granito de arena a este respecto. Por hablar hacer un poco de una introducción de nuestra protagonista, Claudia Jones era una mujer negra, migrante y caribeña, que fue intelectual, periodista, militante y líder popular, y encarnó lo mejor de la tradición comunista. Leer y estudiar a Jones, que vivió durante la primera mitad del siglo XX, nacida en Trinidad y con su juventud en Inglaterra y finalmente la mayor parte de su vida activa en Estados Unidos. Leer a Jones nos obliga a interrogarnos sobre los caminos en la lucha contra el capitalismo hoy, porque su vida y su militancia son un ejemplo de dignidad y de resistencia, y representó y sigue representando la valentía del movimiento comunista, no de la primera mitad del siglo XX, como digo, en Estados Unidos principalmente. Recuperar la figura de Claudia Jones significa, a su vez, reflexionar también sobre nuestros retos actuales, ¿no? Como cómo organizar a la clase trabajadora, cuáles son los problemas específicos de nuestra clase, cómo construir luchas unitarias, qué organización necesitamos para movilizar a nuestra clase. Son preguntas de una rabiosa actualidad, como podéis ver, y la mirada de Jones nos ofrece reflexiones importantes en temas fundamentales, como bien he dicho, feminismo, antirracismo, interseccionalidad, como la paz, el antiimperialismo. Entonces, bueno, pues sin más dilación os dejo aquí con las personas que van a intervenir. En primer lugar, os presento a Nazarandona Essono, que es activista africana por los derechos humanos, feminista y representante del Garaje Ediciones. Aquí aprovecho para mencionar que tenemos una buena representación de lo que hace el Garaje. Entonces, pues por si queréis echarle un ojo, ahora no, que tenemos que escuchar todo el tema sobre Claudia Jones, pero a posteriori ahí tenéis unos cuantos libros. Luego tenemos también a Daniel Montañez Pico. Es doctorado de Estudios Latinoamericanos por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y profesor asociado en la UCM de Sociología Aplicada. Y finalmente tenemos a Nora García Nieves, es licenciada en Bellas Artes, diseñadora gráfica, feminista y responsable para África de la Secretaría Internacional del PC. Así que adelante, compañeras, compañero. Gracias. Buenas tardes, amigas y amigos, camaradas, compañeros y compañeras, gentes de los pueblos. Bueno, yo voy a hablar de la parte cultural, ¿no? Lo político se lo voy a dejar a los políticos, a las políticas. Claudia Jones es un personaje a rescatar porque, fíjate, en el mundo, hacia dónde vamos, la importancia que tiene Claudia Jones en el mundo actual. Ella nació en 1915 y, sin embargo, sus ideas nos sirven en la actualidad. Eso dice mucho de la persona que se va a hablar aquí esta tarde. También quería mencionar de ella que, a pesar de quedarse sin madre, como referencia, muy jovencita, a los 5 años se quedó sin madre, ella supo saber muy bien ocupar el hueco en su familia, ¿no? de esa carencia afectiva, ¿no?, que podía tener porque le faltaba la madre. El padre lo hizo bastante bien, porque la educación que la transmitió, evidentemente, lo vamos a ir viendo a lo largo de la exposición de mis compañeros.
Luego también quería decir que es una pena que se muriera, bueno, ya murió en el 64 y que muriera por tuberculosis. Eso es una pena y una desgracia que, fíjate, en el siglo XXI todavía lo que hay que por investigar y dónde se nos va el dinero, ¿no? Porque si el dinero se fuera donde verdaderamente debe de ir, también muchas personas, no solo de tuberculosis, sino de cáncer también, se avanzaría muchísimo más. Es una mención que quería introducir. Esta mujer estuvo en la cárcel. Y eso no la frenó, al contrario. Cuando salió de esa experiencia, no sé, por H o por B, los grandes líderes y las grandes lideresas han tenido una experiencia como esa. Eso debe significar mucho, ¿no? El trabajo, el ruido que hacen con sus ideas, ¿no? Porque si no, no acabarían en lugares como ese. Es algo que ya es llamativo porque a muchas de estas mujeres las desconocíamos, pero tenemos la gran suerte que la gente de los partidos políticos de izquierdas y la gente así como nosotros, ¿no?, en la editorial, que somos investigadores, que no paramos quietos, ¿no? Pues seguimos investigamos a cosas interesantes como personajes como Claudia Jones. Y fíjate que esta mujer escribió muchísimos libros, tiene muchas cosas editadas. Entonces, en la sección nueva que tenemos en el garaje, queremos empezar a rescatar parte de su obra y empezar a poder publicarla. Pero para eso ya sabéis que traducir y investigar llevan su tiempo. O sea que el libro, si sacáramos un libro de esta mujer, no sería mañana, sería, dentro de unos meses. Bueno, luego también quería decir que esta mujer, fíjate, es curioso, ¿no? Porque cómo lo tenía de claro ser comunista, la mujer. Ella nació ya de cuna venía siendo comunista, porque sus ideas no las dejó de un lado. Ella luchó por el feminismo, luchó por las mujeres africanas, pero sobre todo luchó porque el mundo fuera otro. Evidentemente. Y fíjate el carácter que tenía esa mujer y el poder donde llegaba, que llegaba a todas las mujeres. Es más, contagió a las blancas en esa época. Y ahí fue uno de los errores que cometió, entre comillas, ¿no? Porque la juzgaron. Porque cuando ya empezó a acaparar y a llamar la atención de las mujeres blancas, es cuando la persiguieron y ya no la dejaron tranquila. La persiguieron, acabó en la cárcel. Yo voy a hacer un resumen porque... Y también se fue a Estados Unidos, se fue a Londres, a Gran Bretaña. Y allí es donde ya ella desarrolló todo su activismo. Todo su activismo lo desarrolló ahí. Porque yo, en mi opinión, ¿no?, es que ella en Estados Unidos se formó, y aunque hizo muchísimas cosas, donde verdaderamente hizo daño a Estados Unidos fue desde Gran Bretaña. Eso es lo curioso, ¿no? Luego tenéis, mira, de ella hay libros como estos: El artículo de discusión, La cruzada de mujeres por la paz, El Día Internacional de la Mujer y de la Paz, Viajeros por la verdad y la justicia, La Fundación Claudia Jones, que es un libro que es dedicado a su vida, vaya. Luego ella fue periodista y sobre todo ella defendió la igualdad. Defendía el feminismo, pero de una forma de igualdad, porque decía que sus compañeros también africanos tenían que tener la conciencia de que las mujeres tenían que trabajar de igual a igual con ellos. Entonces, si ella no defendía la igualdad, se hubiera encontrado con muchos más obstáculos de los que ya se encontró, ¿no?, dentro de su partido. Pero esta mujer llegó a ser la primera mujer del Partido Comunista en Estados Unidos, porque fue la responsable del Departamento de Igualdad y de Feminismo. Bueno, vamos a escuchar a mis compañeros. Yo no me enrollo mucho más porque a quien vamos a escuchar verdaderamente es a ellos. Y gracias por asistir, y sobre todo gracias al Partido Comunista, gracias a la FIM, gracias a las Ediciones Garajes y a vosotros por estar ahí. Bueno, hola, buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí hoy, de verdad.
Muchas gracias, Ana, por la invitación. También a Carlos Bielsa, que no ha podido venir, incansable compañero del Partido Comunista, que siempre está organizando este tipo de cosas. Gracias, Irene, también por estar aquí. Por supuesto, Nora, que vamos, conoce a Claudia Jones muchísimo mejor que yo y va a molar mucho más lo que va a contar ella, es evidente. Bueno, además de profe de Sociología, soy profe de Historia en un instituto, en el mejor instituto de la Comunidad de Madrid. Ahí tengo a mi jefe de departamento. Y es el IES Renacimiento, está en Carabanchel. Es creo que el segundo de la Comunidad de Madrid más grande que hay, ¿eh? Y bueno, como tengo un poco de formación de profe de historia, pues os voy a contar un poco la historia de Claudia Jones, ¿vale? Voy a tratar de sintetizarlo lo más posible y bueno, en el camino a lo mejor también podemos debatir algunas de sus principales ideas de su pensamiento, ¿vale? Pero voy a hacer un poquito un enfoque histórico. Bueno, aquí tenemos, ¿me la puedes pasar? Primera cosa, Claudia Jones nace en Trinidad y Tobago. Ella viene del Caribe británico, del Caribe colonial británico. Bueno, Trinidad y Tobago, primero, es un país con una historia bastante curiosa. Primero fue colonia española, luego va a ser colonia francesa, y luego, por último, ya va a ser conquistada por Inglaterra y va a ser colonia inglesa. Entonces, hay una mezcla ahí tremenda. Hay mucha migración también portuguesa. Y en el Caribe británico, normalmente la población afrodescendiente tenían una economía esclavista de plantación súper fuerte, y normalmente rondaba el 90%, y sigue rondando el 90% de la población total, pero en Trinidad y Tobago ronda el 40%. ¿Por qué? Porque en Trinidad y Tobago se hizo también una experimentación muy fuerte, trayendo en el siglo XIX, cuando se abole la esclavitud, mano de obra de la India, que era otra colonia de Inglaterra. Entonces, bueno, les traían era como servidumbre por contrato, una especie de esclavitud encubierta, y entonces pues también hay un alto porcentaje de población de origen asiático. También incluso traían gente de colonias de la Polinesia, etcétera. En fin, es un país con una variedad tremenda. Y ella, bueno, pues viene de este país, la bandera de la derecha, sí, vuestra derecha, es la bandera de la colonia, y ya la bandera de cuando se independizaron, Claudia Jones lo llegó a ver, aunque ya estaba en Inglaterra, en 1958 se independizan, pues es la bandera de la izquierda, ¿vale? Ya se independizan, hoy en día son una república independiente, etcétera. Bueno, está ahí muy pecadito de Venezuela. Vale, ¿cuál es el contexto en el que nace Claudia Jones? Nace en 1915 y antes de emigrar, que migra con 8 o 9 años, si mal no recuerdo, vive lo que son los finales de los años 10 y pico y principios de los 20. ¿Vale? ¿Cuál es su contexto? Bueno, aquí tengo un poco algunas cuestiones. Voy a empezar por arriba del todo. Es un batallón, que es un batallón de afrocaribeños que son el regimiento de las Indias Occidentales, West Indies, que era como llamaban a sus colonias del Caribe los ingleses. La llaman West Indies porque ellos también tenían colonias en las Indias, y ahí eran las East Indies, ¿vale? Las Indias del Este, estas son las Indias del Oeste. Bueno, pues es un regimiento que participa en la Primera Guerra Mundial, en el ejército de Inglaterra. Y es la primera vez que soldados afrocaribeños van en defensa de la colonia, ¿vale? Participan. Había una necesidad de soldados tremenda en la Primera Guerra Mundial y van varios batallones. ¿Qué sucede? Bueno, les tratan fatal, un racismo terrible, ¿no? Pero a pesar de eso, empiezan a cobrar un salario, empiezan a subir su autoestima porque están defendiendo a la colonia británica. Y entonces aquí vamos a tener un caldo de cultivo tremendo cuando los que consiguen regresar vivos a Trinidad empiezan a mover muchísimo las ideas comunistas, que las han escuchado ya. En 1917 ha sido la revolución de Rusia y ellos estaban peleando en Europa, les llegan todas esas noticias. Entonces empieza a llegar a Trinidad todo el pensamiento socialista y también ya la idea de, bueno, vamos a independizarnos, vamos a luchar por la independencia. El de la izquierda del todo era el capitán Cipriani, que fue uno de los líderes de uno de estos batallones. Es un hombre blanco, ¿vale? Estos soldados negros, evidentemente, siempre les ponían a hombres blancos por arriba, pero bueno, fue un hombre blanco con mucha sensibilidad y que al regresar a Trinidad, junto con sus batallones, empezó a organizar el primer partido que luchaba por la independencia de Trinidad. Y en estos años era súper fuerte este partido, ¿vale? Se le considera como el origen del nacionalismo independentista en Trinidad. ¿Qué más pasaba? A la derecha tenemos a Elma François, de apellido francés, ¿vale? Una compañera afrodescendiente, mestiza, que fue una gran sindicalista que había en este momento. Es decir, las ideas socialistas empezaron a llegar, se empezaron a hacer los primeros sindicatos y tenemos una gran líder sindical en la que, de hecho, Claudia Jones habla bastante de esta figura como, bueno, el origen del feminismo sindicalista radical en el Caribe.
Y bueno, también os pongo ahí abajo a un abogado, este es de Jamaica, aunque tuvo mucha importancia en el Caribe, se llama Marcus Garvey, era muy liberal, pero tuvo un posicionamiento muy fuerte antirracista, ¿vale? Su organización, él se movió para Estados Unidos en los años 20, llegó a tener millones y millones de afiliados. Fue la considerada primer gran movimiento de masas, ya más contemporáneo del siglo XX, de personas negras, antirracista, etc. Su posición, evidentemente, pues no era socialista, no era comunista, pero mucha gente socialista y comunista se metía a su movimiento porque lo veían un movimiento con mucha potencia. Fue un movimiento corto, de mecha corta, pero muy duro, ¿vale? Y realmente tuvo mucha importancia. Entonces este es el caldo de cultivo en el que está Claudia Jones. Perdonad, me falta una, el calipso. Calipso, una música que empieza en Trinidad y Tobago y se la considera la primera música nacional del Caribe, ¿vale? La primera creación cultural propia a nivel musical caribeña. Y ya están en estos años moviéndose el calipso y es la música que, bueno, el movimiento nacionalista está defendiendo como identidad cultural, etcétera. Entonces, este es el ambiente en el que nace Claudia Jones y ya es un ambiente súper especial, de lucha social, etc. Y luego encima, su familia migra directamente a Harlem, que era en Estados Unidos un destino típico de migración afrocaribeña del Caribe británico, y que se encuentra en Harlem, el renacimiento de Harlem. Un movimiento tremendo, cultural, de afroamericanos, ¿no? Tenemos, no me acuerdo de su nombre, esta es una de las músicas que fundó el blues en Estados Unidos. Ahora mismo no me acuerdo de su nombre y me da muchísima rabia. Lo siento mucho. Aquí a la izquierda. A la derecha está Langston Hughes. Vamos, fue un movimiento cultural en la música. Langston Hughes era novelista, ¿no? Estuvo en la Guerra Civil, si mal no recuerdo. Sí, Langston Hughes estuvo en la Guerra Civil como reportero. Abajo, evidentemente, el jazz, también muy importante, Gillespie. Y bueno, pues ahí tenemos una imagen de unas compañeras afrodescendientes en Harlem, ¿vale? Empezó también como un movimiento de moda, era como, todavía no lo decían, pero como el Black is Beautiful, ¿no? Toda esta autoestima de, oye, pues llevamos mucho tiempo siendo maltratados, discriminados, pero bueno, aquí está nuestra cultura, ¿vale? Entonces, claro, ella crece, su juventud es aquí, ¿vale? Viene todo el contexto caribeño radical y ¡pum!, llega aquí con esto. Por cierto, es en esta época donde pilla tuberculosis, está en un barrio, tienen muy malas condiciones económicas, no se la curan bien y será al final la causa, va a arrastrar esa tuberculosis toda su vida y será la causa de su muerte, lamentablemente, ¿vale? Bueno, voy, que si no se me hace muy largo. Llegan los años 30, ya tenemos una Claudia Jones de 19, 20 años que tiene todo esto dentro, ¿vale? Pero que ahora va a llegar y se va a politizar, ya concretamente va a entrar al Partido Comunista, etcétera. ¿Qué sucede para que Claudia Jones tome esta decisión de, venga, me voy a dedicar a la política? Hay dos grandes cuestiones que a ella la politizan muchísimo. El caso de los chicos de Scottsboro, que seguramente lo habréis escuchado. Ha habido en Netflix, hay una película bastante interesante sobre el tema. Hay varias películas. Bueno, menciono la de Netflix porque, bueno, pues está bastante accesible, es bastante nueva, ¿vale? Fueron estos chicos de la derecha, jóvenes entre 12 y 18 años, acusados de violar en grupo a dos mujeres blancas en un tren, ¿vale? Todos condenados a la pena capital. Y bueno, pues evidentemente fue un gran montaje, no era cierto lo que había sucedido, entonces hubo una gran movilización por salvar a estos chavales. Y otra cosa que sucedió, lo del Scottsboro fue en el 32, y otra cosa que sucedió en el 35, la invasión italiana al único país de África que permanecía independiente, Etiopía. Entonces, claro, invade Mussolini, encima es la invasión de los fascistas. Bueno, pues una politización brutal de toda la comunidad africana, afrodescendiente, en todos lados. Entonces, estos dos elementos animan a Claudia a meterse al Partido Comunista como mejor forma de, pues, politizar y luchar contra estas cuestiones. Bueno, se mete al Partido Comunista y mirar. A los poco tiempo de entrar ya la nombran líder de las juventudes del Partido Comunista de Estados Unidos. No es poca cosa, es decir, una tipa, ¿verdad?, con muchísimas capacidades organizativas, de escritura, etcétera, ¿vale? Ya es lideresa juvenil ya en los años 30 del Partido Comunista, poco después de empezar a afiliarse. ¿Y cuál era el contexto que encontraba Claudia Jones en el Partido Comunista de Estados Unidos en estos años? ¿Qué era lo que se debatía? Y especialmente referente a la comunidad afrodescendiente. Bueno, se debatía, la línea que había en el Partido Comunista era la línea de la autodeterminación para la población negra. Esto es una cuestión bastante poco conocida. En esta época, bueno, históricamente la población negra en Estados Unidos se focaliza en esa zona, que es conocida como el cinturón negro, el Black Belt. Entonces, bueno, es una zona muy agraria, de la que el norte, que se empezó a industrializar ya en el siglo XIX, saca materias primas.
¿vale? Entonces, cuando empezaron la Revolución Rusa, la formación del Comintern, etcétera, y la teoría de la cuestión nacional leninista, empezaron en las reuniones de la Internacional, de la Tercera Internacional, a debatir, bueno, ¿qué hacemos con la cuestión nacional, etcétera? Los afroamericanos, el Partido Comunista de Estados Unidos, propuso que las personas negras de Estados Unidos eran una nación colonizada, eran una colonia interna y que tenían derecho a la autodeterminación. Bueno, la persona que más defendió esta idea, que fue defendida por el Partido Comunista hasta bastante después, como hasta los años 60, que ya la abandonaron, fue este señor, fue Harry Haywood, ¿vale? Y acabamos de traducir su libro, ahora un poco de publicidad. Tiene una autobiografía maravillosa que se llama Bolchevique Negro, ¿vale? Ya está en las tiendas, luego la paso, donde defiende esta hipótesis. Este es un personajazo. Este lucha en la Primera Guerra Mundial, en el ejército de Estados Unidos, luego se va a la Guerra Civil Española, de hecho, viene a la Guerra Civil Española, y de hecho es el miembro del Partido Comunista de Estados Unidos con más alto rango, él estaba en el Comité Central del Partido Comunista, en venir aquí a pelear a la guerra. Estuvo en la batalla del Jarama, tuvo muchísimos problemas, sabéis que fueron unas batallas muy complicadas, y bueno, pues nada, tuvo una trayectoria muy interesante, de verdad os lo recomiendo. Voy a volver a Claudia Jones, que era de la que estamos hablando, ¿vale? Y vamos a presentar el libro en Vallecas. Sí, vamos a presentar el libro en Vallecas. Así que luego decimos la fecha. Luego decimos la fecha. Y en Moratalá también vamos. Además, es que, bueno, esto no lo sabe Nora, pero ya, pues lo cuento. Vamos a aprovechar, porque es que el hijo de Harry Haywood le ha dado porque va a venir a Madrid a ver las trincheras donde peleó su padre. Entonces vamos a aprovechar esa fecha y vamos a presentarlo con él. ¿Qué te parece? Me encanta. Vaya buena noticia. Claro, genial. Bueno, va a ser una presentación muy linda, sí. Vamos a regresar a Claudia. Pero bueno, esto os lo comento porque cuando Claudia entra en el partido, esta es la situación, ¿vale? Esto es lo que se está debatiendo, etcétera. Entonces, ¿qué hace Claudia? Escribir sobre el tema y defenderlo. Esto es un texto muy importante de ella, ¿vale? Sobre el derecho de autodeterminación de la población negra en el Black Belt. Bueno, pues eso, es su aportación un poco a lo que estaba viviendo en ese momento. Es decir, ya tenemos una Claudia Jones con 20 y pocos añitos que también hace sus pinitos teóricos y que está escribiendo, teorizando, reflexionando, etcétera, ¿vale? Es intelectual, activista, completamente en conjunto. Bien, ¿cuál es su texto más famoso o de los que normalmente nos suelen hablar? En esta época, ¿vale? Seguía en Estados Unidos, liderando a las juventudes comunistas, etcétera. Esto, que se termine la negación de los problemas de la mujer negra. Ella es una mujer feminista, ya nos lo contaba Ana, ¿vale? Tiene un feminismo súper amplio, pero empieza a introducir la cuestión de qué papel tienen las mujeres negras en el proceso de acumulación de capital. Y dice, no es el mismo que el de las mujeres blancas. Las mujeres negras no estamos tan encerradas en la cuestión de ser amas de casa, en la economía doméstica, etcétera. Bueno, también tenemos eso, pero también participamos en el trabajo productivo. Y eso es una cuestión que heredamos incluso ya desde la época de la esclavitud. Entonces, ¿qué termina planteando? Claudia nos dice, nosotras como mujeres sufrimos la diversión sexual del trabajo y ese tipo de discriminación específica. Pero además, eso se articula con la división racial del trabajo que vivimos por pertenecer a la comunidad negra. Y entonces eso es termina creando una situación específica dentro de los círculos de acumulación de capital que es importante poner de relevancia para ver la estrategia de cómo luchar frente a ello. Y a lo mejor la estrategia de cómo luchar frente a ello no es exactamente la misma que el de las compañeras feministas blancas. Además, en el feminismo, lo que se empieza a llamar ya feminismos negros, ¿no? En esta época ya se empieza a hablar de eso. En los feminismos negros de Estados Unidos hay mucho pique con las feministas blancas, porque en su día, cuando se empieza a debatir toda la cuestión del voto, gran parte de las organizaciones feministas de las mujeres blancas intentaron recabar apoyo de los... ¿Cómo fue? Perdón, siempre que explico esto me lío. Intentaron las feministas blancas recabar apoyo de los hombres blancos. Es decir, fueron a los hombres blancos y les dijeron, darnos el voto a las mujeres y apoyamos nosotras que no se les dé el voto a los negros, a las personas negras, ¿no? ¿Qué hicieron también los hombres negros por otro lado? Muchas organizaciones de hombres negros pedían el voto para los negros y hablaron con los hombres blancos y les dijeron, bueno, darnos el voto a los negros y os apoyamos en la lucha de que no se le dé el voto a las mujeres. Entonces, ¿quién queda aquí fuera de toda opción? Evidentemente, las mujeres negras, ¿no? Entonces, esto siempre ha flotado un poco en el aire en la historia de los movimientos sociales norteamericanos y de esto hay memoria, ¿no? Entonces, en el feminismo, pues, normal, hay tensión, ¿vale? Evidentemente, ese feminismo del que hablo normalmente era el liberal, ¿vale? En el feminismo comunista de izquierdas esas cosas no se les pasa por la cabeza, evidentemente, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es importante de este texto? Que ya está hablando de un problema
que hoy en día está súper de moda, el siglo XXI, ¿no? Se habla de interseccionalidad, no usaban esa palabra en esa época, pero ya hablaban de estos temas, ¿vale? Y estaba completamente desarrollado. Bueno, pues muy interesante, una persona en los años 40 ya exponiendo estas cuestiones. Vale, la mandan a la cárcel. La mandan a la cárcel por agitar, por estar metida en movimientos, normal. Y además, bueno, pues es la política de Estados Unidos, la persecución del comunismo, la persecución, la caza de brujas, etcétera, ¿no? Esta es una foto, ya por fin la tenemos aquí a Claudia, a la derecha, es una foto del viaje en barco. Estuvo como 1 año o 2 años en la cárcel y estuvo bastante tiempo porque la querían deportar y no sabían a dónde deportarla. Entonces intentan deportarla a Trinidad y Tobago, en Trinidad y Tobago ponen reticencias, no sé qué, y al final la deportan a quien consideran que tiene la legalidad la legalidad de donde la tienen que deportar, que es la matriz colonial, Inglaterra. La deportan a Londres, porque Trinidad todavía en el 55, porque se independiza en el 58, todavía en el 55 es colonia de Gran Bretaña. Es por esa razón que la deportan a Inglaterra y que Inglaterra la tiene que aceptar esa deportación, ¿vale? Bueno, si su historia continúa, es tremenda, llega a Inglaterra, ¿qué pasa en Inglaterra? Un contexto brutal en los años 50. Se abre la veda de la migración afrocaribeña y ella se reencuentra con toda la gente de su pueblo del Caribe. ¿Qué sucede? Después de la Segunda Guerra Mundial hay que reconstruir Londres, que nos lo han bombardeado. Nos faltan trabajadores. ¿De dónde les traemos? Pues vamos a traerlos del Caribe. Este fue el primer barco con gran migración afrocaribeña, el Windrush, y vinieron muchísimos más. Entonces empezaron a hacer guetos en Londres, en muchas ciudades, de migrantes afrocaribeños, mano de obra barata para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Claudia Jones llega en este contexto, muchísima migración, muchísimos guetos, y que empieza a haber muchísimo racismo, ¿vale? Disturbios raciales, linchamientos de gente, etc. Nada más llegar Claudia Jones, llega y se encuentra esta situación, ¿vale? Os recomiendo un par de películas. La de la izquierda se llama Pressure, está en YouTube, gratuita. Es antigua, esta es como de los años 80, que te cuenta las historias de los disturbios raciales y cómo se organizaba la clase obrera en estos momentos en Inglaterra, en los años 50, con la cuestión de la migración afrocaribeña. Y la otra es del año pasado. Han sacado una serie súper chula, Small Axe, ¿vale? Que son pequeños capitulitos de pequeñas historias de que pasaban un poco en esta época con la población negra de Inglaterra. No todos los capítulos van sobre esta época, pero sí hay alguno que va sobre esta época. Y Claudia Jones aparece en la serie, de hecho, ¿vale? En alguno de los capítulos. Bueno, ahí lo tenéis. 2020, he dicho el año pasado porque fue cuando la vi yo, pero hombre, es 2020. Perdonad. Bueno, ¿a qué se dedica Claudia estos 9 años que le quedan de vida en Inglaterra? Pues a meterse, evidentemente, al Partido Comunista de Inglaterra y a ser una gran militante. ¿Dónde va a focalizar su acción? En 2 cuestiones. Tenemos a la derecha, sí, a la derecha, no se ve bien. Bueno, vamos a fijarnos en la imagen. Tiene un periódico, y en el periódico pone West Indian Gazette. Fue un periódico que fundó ella, para hablar de los problemas de la comunidad afrocaribeña, migrante, de su situación laboral, etcétera, ¿vale? Un periódico, bueno, pues de difusión y conocer sus ideas, etcétera. Ella fue la fundadora y la gran promotora de este periódico. Este periódico poco después se llamó West Indian and Asian Gazette, para incluir también a la migración de India, de Bangladesh, de Pakistán, etcétera. Vale, pues esa fue una de sus grandes funciones militantes, y la otra, que pues por la cual es realmente muy muy recordada, porque fue la fundadora del carnaval de Notting Hill. ¿Y qué es el carnaval de Notting Hill? Aquí tenemos una imagen de la primera edición en 1859. ¿Por qué hacen este carnaval? Perdón, 1859. ¿Por qué hacen este carnaval? Habéis dicho, me imagino que aquí algunas personas lo conocen. Es un carnaval que se hace hasta hoy en día. Se hace en verano y es el espacio de reivindicación de la cultura afrodescendiente en Inglaterra. ¿Por qué Claudia propone hacer este carnaval? Porque hay unos eventos, que no he traído foto de ello, pero os lo cuento, en el barrio de Notting Hill. El barrio de Notting Hill es muy conocido por esa película de Julia Roberts y Hugh Grant, ¿no? Y parece un barrio muy bonito, gentrificado, que salen hipsters, hay librerías, ¿no? Bueno, pues en los años 50 no era así, era un gueto de afrocaribeños. Y los grandes disturbios en Londres se concentraron en ese barrio. Entonces ella propuso hacer el carnaval en ese barrio por eso. ¿Y por qué propone hacer el carnaval? Porque dice, tenemos un problema. Cuando nos atacan en los disturbios raciales, nos ataca especialmente a la clase obrera. Y eso, hay que acabar con eso. En Estados Unidos teníamos ese gran problema, el racismo dentro de la clase obrera, y tenemos que acabar con esa ficción. Es decir, el racismo es un dispositivo, es una técnica que tiene el capitalismo para dividir a la clase obrera. Hay que acabar con eso.
¿no? Entonces dice, ¿por dónde podemos empezar? Pues vamos a hacer una fiesta en la que vamos a compartir nuestra cultura. Vamos a contarles lo que somos. Un carnaval en verano de contar nuestra cultura afrocaribeña. Bueno, pues hasta hoy en día sigue esto. Y es muy recordada por esto, ¿vale? Ya voy terminando. Algunas imágenes os dejo, bueno, aquí la tenemos, a Claudia Jones en esta época, que es donde las fotos de Claudia Jones sobre todo son de su época en Inglaterra, son las que más quedan en archivos, ¿vale? Y nada, pues ahí hablando por teléfono, haciendo periodismo, yendo a reuniones, etcétera. Tengo aquí algunas más, estas con líderes políticos, hace muchos viajes, conexiones militantes por todo el mundo. A ver, tenemos, ahí a la derecha está con Norman Manley, que fue el primer presidente de Jamaica independiente. Era un tipo socialista, bueno, no comunista, pero bueno, fue un cambio importante para Jamaica. Ahí aquí, arriba, tenemos a Claudia con Jomo Kenyatta, el líder de la independencia de Kenia. A la izquierda con Cheri Yagan, que es descendiente de indios y fue el primer presidente de Guyana independiente, ¿vale? De la Guyana, que también forma parte del Caribe británico, que es un territorio continental. Aquí abajo, con toda esa gente, que bueno, se ve poquito, esa foto, disculpar, ¿sabéis quién es el que está en el medio? Así tan grandote. Es el compañero camarada Mao. Y eso es cuando recibieron a Claudia Jones y a la delegación del Partido Comunista de Gran Bretaña en la China de Mao, ¿vale? También viajó a China, conoció a Mao, estuvo en toda esta movida. Y bueno, la última allá abajito está Claudia Jones con un ya muy viejito Webb Du Bois, que Du Bois pues fue un militante, gran fundador del panafricanismo, una figura fundamental en los estudios panafricanistas de Estados Unidos, afroamericano. Al final de su vida, Du Bois decidió que lo mejor que había que hacer para luchar contra el racismo era hacerse comunista. Bueno, pues tardó sus añitos en hacerse comunista, pero al final lo hizo, ¿vale? Bueno. Terminamos la historia con... Falleció, lamentablemente, Claudia Jones, de tuberculosis. Esta es su tumba. ¿Qué os parece la tumba? Aparece alguien por ahí, ¿no? ¿Quién es ese barbudo? Claudia Jones está enterrada al lado de Karl Marx, en el cementerio de Highgate, en Londres, ¿vale? ¡Qué detallazo! Bueno, pues con esto creo que podemos terminar. Gracias. Bueno, pues yo creo que ya con esta introducción, ¿no?, de su vida, que has dado un montón de datos que son muy claves, yo creo que podemos como intentar llegar como unas reflexiones sobre la importancia de su figura, de ese contexto del que hablas y también de, bueno, se llama así el acto, ¿no?, de esa mirada al siglo XXI. Yo creo que hay como varias cosas que me gustaría hablar. De ellas se pueden hablar de muchas formas, ¿vale? Se puede coger, yo qué sé, 2 textos y ponerte a analizarlos. Yo quiero sacar conclusiones, ya que aquí, con quienes estamos, pues somos también camaradas, compañeras, militantes, ¿no?, en diferentes ámbitos. Y yo creo que nos va a ayudar mucho para ubicarnos a ese nivel de el qué hacer, ¿no? Muchas veces pensamos que el qué hacer solamente pues nos lo ofrece Lenin, ¿no? Y realmente Claudia es una de esas mujeres, como decía Irene, que representa lo mejor de la tradición comunista. Y no podemos hablar de Claudia sin articular ese contexto de quiénes eran las otras mujeres camaradas militantes, ¿vale? Ella no es la única, porque si no estaríamos continuando con esa idea de que pues era una señora sola y que es la excepción que confirma la regla, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría decir, que yo creo que lo venimos exponiendo en la práctica de estas charlas sobre pensamiento africano, es que nos han hecho creer que el comunismo es algo de blancos, ¿verdad? Y eso oculta y niega las contribuciones tan importantes de camaradas negras, migrantes y del sur global a la teoría marxista y al movimiento comunista. Y al final es como que nos creemos que las comunistas y nuestra teoría salen de Europa para iluminar al mundo, ¿verdad? Y que además pues sus teóricos son señores, excepto Rosa, que también es la excepción que confirma la regla, y que pues es
Europa quien riega de sabiduría al resto del planeta, ¿no? Desde el marxismo. Por eso es tan importante el trabajo de Carlos Bielsa y de Ana Zarandona con estos ciclos. Por otro lado, también nos han hecho creer otra mentira que nos incluso repetimos dentro de organizaciones marxistas, que es que el feminismo está divorciado del marxismo, ¿no? Eso de Cinzia Arrutza, que por mucha que diga cosas muy interesantes, pues profundamente anticomunista, o María Mies, ¿no? Que parece que es de las primeras que teoriza sobre feminismo y decolonización y habla, ¿no? De la imposibilidad de estar en un partido comunista y hacer avanzar la lucha antirracista, la lucha neocolonialista, imperialista. Bueno, pues al final nos confunde, ¿no? Nos confunde porque no entendemos algo muy importante que ya lo han dicho las otras personas de la mesa, que es algo tan importante como la interseccionalidad. Nadie abunda en ese concepto porque es utilizado incluso más allá del feminismo, ¿no? Algo que podría ser o que se puede interpretar por algunas como nosotras como un elemento clave de análisis y por lo tanto de desarrollo estratégico para la transformación, termina siendo una palabra aplicada a cualquier tipo de política pública simplemente como metáfora de una mirada global para mejorar dentro de la gestión limitada de un Estado capitalista, ¿verdad? Por lo tanto, yo sí que creo que tenemos que nosotras que ahondar en los orígenes de la interseccionalidad. La interseccionalidad ya se entendía incluso antes de que ese nombre existiera como interseccionalidad, que de hecho surge de una lucha obrera de mujeres negras que, bueno, pues llegaron a unos juicios y fue uno de los alegatos también la primera vez que se utiliza esa palabra, que si no recuerdo mal es el año 89. Si nos vamos más atrás en el tiempo, tenemos en el año 81 el libro famoso de Angela Davis, que parece que todo el mundo cita y poca gente lee, ¿no? De Mujeres, Raza y Clase, en donde ella, de hecho, en el capítulo 10 menciona el origen de ese entendimiento que hasta ese momento se llamaba triple opresión, y menciona a Claudia Jones entre otras de sus camaradas. Pero es precisamente en ese contexto del que hablaba Dani en el que se empieza a entender esa idea de interseccionalidad, pero no como la entendemos ahora, porque ahora la entendemos desde la identidad, ¿no? Hay una señora que se le da muy bien hacer gráficas y entonces se pone a escribir, ¿no? y a posicionar problemas, ¿no? Entonces es pues una imagen como muy gráfica que sirve de metáfora, porque al final lo que hace Patricia Hill Collins es hacer una rueda en donde hay opresiones, ¿no? Entonces tenemos cosas como la pobreza y el racismo al lado de tener acento, por ejemplo, o ser infértil. Entonces, claro, ¿cómo se relacionan esas opresiones, esas discriminaciones? En torno a qué todo eso ocurre, se termina muchas veces sin dar respuesta si no entendemos el origen de esas categorías de análisis, ¿no? Por lo tanto, lo que hace Claudia Jones con la negación de los problemas de las mujeres negras en 1949, lo que hace es expresar que la manera en la que ella y la primera persona que empieza a utilizar estos términos, que es camarada suya, mayor que ella, es el tema de la triple opresión articulado con la superexplotación. Es decir, Louise Thompson, si no recuerdo mal, en el año 36... ¿vale? Imaginaos cómo estábamos aquí en el año 36, ya estaba explicando la situación de las mujeres negras, pero no de cualquier mujer negra, sino estaba centrándose en las empleadas de hogar, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Economía informal, estamos cuidando a los hijos, estamos fuera de cualquier tipo de derecho, trabajando para las mujeres blancas y además los ¿cómo se dice? Sindicatos no nos están visibilizando, no le importamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es como cuando Claudia Jones hace este artículo, pero no lo hace para cualquier persona, no lo hace para decir, hola, soy muy lista, soy una precursora de cosas instauradas en el siglo XXI, sino que, si os dais cuenta, en la portada que nos enseña Dani, termina con una exclamación, como diciendo, hola, esto se va a acabar. ¿Vale? Y esto es uno de los elementos importantes que hace, que tiene Claudia,
y todas sus camaradas. ¿Por qué hablo de que la manera en la que organiza ese entendimiento teórico es diferente? Porque no lo hace dibujando una rueca. ¿Cómo lo hace? Lo hace trabajando con las mujeres. Lo hace escuchando la situación que hay, ¿no? Porque ya sabéis que históricamente Estados Unidos, como el ejemplo de los niños, bueno, de los 9 de Scottsboro, encerraban a cadena perpetua sin capacidad de tener un juicio justo a chavales de 12 años. ¿Qué ocurría con esa represión? ¿Qué pasaba después de los linchamientos? ¿Cómo eso se desarrollaba? Además, en esta evolución histórica que hemos visto, tenemos después de la Primera Guerra Mundial la Gran Depresión, después tenemos la Segunda Guerra Mundial, en donde entran a trabajar en masa y luego quieren volver a ser sacadas como fuerza de trabajo, ¿no? Y entonces ahí es donde Claudia hace un llamado de atención al Partido Comunista de Estados Unidos, y de hecho es una de las que convence sobre el comunismo a W. Du Bois, porque le explica, si nosotras somos capaces de articular la lucha de las mujeres negras, ¿vale?, trabajadoras informales, súper explotadas, etcétera, vamos a ser capaces de trabajar con la clase trabajadora multirracial. Vamos a ser capaces de hacer un proyecto totalizador a este sistema que tenemos opresor, ¿no? Por lo tanto, hay una diferencia muy importante, porque no es una abstracción o simplemente una metáfora, ¿no?, interseccional, un cruce, ¿no? Pero incluso en políticas públicas hay mucha gente, en especial en educación, que están diciendo que simplemente mencionar la interseccionalidad no da los frutos, que hacen falta elementos específicos, que hacen falta piedras angulares, que hace falta una visión totalizadora pero que sea transformadora para que esa estrategia funcione. ¿Cómo lo hacen ellas? Lo hacen ellas analizando la realidad material, analizando las experiencias de las mujeres. Por lo tanto, en esa ruleta rusa en donde tú te defines tu identidad, ellas cambian y lo que hacen es tener esa mirada marxista, anticapitalista, antiimperialista, que conecta las realidades y las condiciones materiales de las mujeres, ¿vale? Sin dar más la brasa con esto, creo que tenemos que reivindicar y que volver a leernos a nosotras mismas, porque si no nos creemos que el feminismo se ha divorciado del marxismo. Yo defiendo más la tesis como las de Lisbogue, que tampoco está traducida al castellano, lo digo para quienes tenéis editoriales, que al final lo que explica es el marxismo está vivo, por mucho. ¿Cuántas veces han intentado enterrar a Marx? Desde los 90, ¿no? El fin de la historia, no existe nada. Pues mira, se siguen publicando El Capital, se sigue publicando y leyendo el Manifiesto Comunista. El marxismo no está muerto. ¿Y qué significa que no esté muerto? Que además hay que desarrollarlo. Es decir, ese señor no lo pudo decir todo, ¿no? Y dijo mucho más que lo que podemos decir seguramente todos nosotros y nosotras juntos, pero hay que desarrollarlo. Y además las contradicciones no invalidan la lucha, porque lo que se hizo mal y son aprendizajes que nos valen para hacerlo mejor, ¿vale? Otro elemento importante que tenemos que reflexionar: tenemos que entender que es teoría, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, al final, lo que hacían Claudia, lo que hacía Marvel Cook, que por ejemplo tiene un artículo sobre el mercado de esclavas en el Bronx a principios de siglo, ¿vale?, que eran mujeres que vivían andando por las esquinas para que alguien la contratara 1 o 2 horas y terminaban siendo que iban a trabajar a casas de mujeres blancas a limpiarlas. Entonces, todas esas mujeres, Louise Thompson, Grace Campbell, Esther V. Cooper, lo que hacen es escribir ensayos, escribir artículos, escribir informes de coyuntura, tenemos sus discursos, tenemos análisis para el partido, incluso poemas, ¿verdad? Entonces, ¿es eso teoría para nosotras? ¿O tenemos que tener un libro con un doctorado para que eso sea teoría marxista? Y esa es una de las preguntas que cuando tú te pones a leer a estas mujeres te das cuenta de la calidad de su trabajo, de que es la teoría real, porque es la teoría como reflexión y conclusión de haber estado inmersas en los movimientos, de haber estado trabajando conjuntamente y que a la vez que se sacan reflexiones se proponen estrategias, ¿no? Una de las cosas que tiene Claudia Jones además es que aporta muchísimos datos. Puedes entender el contexto de Estados Unidos, te empieza a hablar de cuántas mujeres hay en el trabajo de la agricultura, cuántas mujeres que viven en Harlem son desempleadas, cuántas mujeres son analfabetas, es decir, te aporta un análisis concreto y además esos documentos lo que nos permite es además incorporar realidades al partido,
¿Vale? Como decía antes Dani, no se puede entender Claudia Jones sin el Partido Comunista de Estados Unidos y no se puede entender el Partido Comunista de Estados Unidos sin Claudia Jones. ¿Por qué? Porque lucha dentro de la organización, no es fácil. ¿Vale? Quienes somos comunistas y encima camaradas, mujeres, sabemos que no es fácil, ¿no? Ya simplemente ser comunista y militar en el partido no es fácil. Pero ¿qué hacen todas esas camaradas? ¿No? Hacen esos textos que terminan en una interrogación y desarrollan y fuerzan también posiciones y construyen estrategias y hacen avanzar a la organización. ¿Vale? De hecho, hay un libro que no tiene que ver con Claudia Jones, pero tiene que ver con ese momento del Partido Comunista de Estados Unidos, que se llama Una historia de romance con el Partido Comunista de Estados Unidos, de Vivian Gornick, que es una autora que hace novela, que hace un montón de cosas, que viene de una herencia comunista, en su familia, en su entorno, ya vive ese momento. Y entonces decía, en esa época, cuando tú veías a una persona negra y una persona blanca andando por la calle, sabías que eran comunistas, porque nadie de ninguna otra organización hacía eso. ¿Vale? Y de hecho la gente se medio reía de ellos y decían, ahí están los camaradas. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? ¿Que los blancos del Partido Comunista de Estados Unidos eran mejores? No. Significa que ahí había mogollón de compañeras cañeras, ¿vale? Intentando desarrollar una política para una clase trabajadora en su conjunto. Entonces, este tipo de producción teórica no podemos perderla. ¿Por qué? Porque al final, si no al final es decir que el hecho de haber escrito en Political Affairs, de haber escrito en The Negro Nivelator, de haber escrito en Freedom Magazine, todos esos aportes no valen. Simplemente, mira, hay un libro que compila, que es una edición del Partido Comunista, las declaraciones ante los tribunales, ¿vale?, de las 13 personas que fueron encarceladas y juzgadas junto con Claudia Jones. Leéis la defensa que hacían ante esos jueces dentro de ese contexto de la ley Jim Crow, dentro del macartismo, y es alucinante la valentía y el contexto de militancia que tenían esas personas, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué compone el conocimiento marxista? ¿Qué es teoría? ¿Dónde está la teoría? ¿Dónde se construye teoría? ¿Y para quién? ¿No? Porque mucha gente es muy inteligente y escribe para que lo lea pues su novia, ¿vale? Pero ellas lo que hacían era tener, y también eso es uno de los elementos que aporta esta mirada antirracista al Partido Comunista de Estados Unidos, es la lucha en frentes, ¿vale? La unidad la conseguimos con la lucha en frentes. Entonces tenían mogollón de organizaciones, tenían plataformas, tenían muchísimos periódicos. ¿Por qué? Porque ante ese contexto de macartismo, a ese contexto de que el anticomunismo no era simplemente que hay que analizarlo mejor, encima más en este contexto con esa mirada del siglo XXI, es que, claro, no podían permitir después de la Revolución Rusa y más después de la Segunda Guerra Mundial que eso triunfara. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Decían cualquier barbaridad, ¿no? Les tachaban de terrorista. Había una ley, ¿no?, que ellos eran traidores del Estado. Y además las personas negras eran tratadas como personas desleales, faltos de confianza. Entonces imagínate la confianza que puede dar Claudia Jones hablando en la calle a la gente, ¿no? De hecho, ella una vez, que la primera vez que la encarcelan, que es el año 48, termina con mogollón de mujeres pobres, porque hasta había segregación hasta dentro de la cárcel de mujeres, y termina con una chica que la pillan por ser pobre, que no tiene ni idea de nada, y que era su cumpleaños, y se sentía sola porque no tenía familia, etc. Y entonces ella y sus dos camaradas con las que estaba ahí en el calabozo le consiguieron hacer unas velas con unos pañuelos y le cantaron el cumpleaños feliz. Le escribieron una carta luego a Claudia y le dijeron: muchísimas gracias, ha sido el cumpleaños más bonito de mi vida, nunca me habían cantado el cumpleaños feliz. Imaginaos la vida que tenían las personas negras en ese momento. Dice: me habéis dicho que sois comunistas, y no pasa nada, porque ya me he dado cuenta de que lo que están diciendo es mentira. Es decir, esa era la manera en que ellas entendían, hasta dentro de la cárcel, de hablar con la gente. Ante ese cerramiento y ese miedo que se estaba instaurando en la sociedad, ellas creaban todas las plataformas. No es casualidad que Claudia entre cuando el proceso de los 9 de Scottsboro. ¿Quién representaba a esas personas? El partido había creado un frente externo que era de International Labour Representation, que era pues los abogados de todos los que tenían problemas, ¿no? Entonces ellos les representaron.
Es decir, esa gente si no, no hubiera tenido ni siquiera un abogado ni nada. Y además montaron una campaña internacional en donde no es que ocurriera a la vez, sino que ligaba el Partido Comunista de Estados Unidos esa denuncia internacional y esa solidaridad internacional, que no es un retweet, sino que es acción política. Y entonces, cuando ligan la situación que tienen estos adolescentes con esa invasión, con eliminar lo poco que tenía África de independencia, lo que están haciendo es trabajar desde lo concreto a lo sistémico y enlazarlo con el contexto internacional. Por lo tanto, la mirada que nos aporta Claudia no es como cuando hacemos un manifiesto, el párrafo de las negras, el párrafo de la diversidad funcional, el párrafo de la sanidad pública, sino que cuando lees sus textos, la reflexión, la manera en la que se desdobla el marxismo, ¿no? La teoría marxista en sus análisis es alucinante. Se conecta, por ejemplo, ella llega un momento, y de hecho ella lo dice, que una de las razones por las cuales a ella la detienen es porque escribe en 1950, un año después de darle caña al partido, con el tema de la situación de las mujeres negras, escribe sobre la paz. Pero no escribe la paz mola, o viva la paz, ¿no? La paz es una paloma blanca que es inocente y está en el cielo y nadie la toca, sino que ella propone un artículo que hila el 8 de marzo con el movimiento de la paz internacional, en donde mencionan la guerra civil española y denuncian la situación que hay en ese momento con el Estado, que estaba negociando volver a tener relaciones diplomáticas con Franco. Esa es la manera en la que Claudia Jones trabaja sus textos teóricos, a la vez que expone, sabiendo que vigilan Political Affairs, es decir, que luego se ha abierto un poco el fichero que tenían sobre ella, y claro, era muy peligroso, porque en el contexto de la Guerra Fría y del anticomunismo, en donde te perseguían, te vigilaban, te deportaban, te mataban, te encerraban, ellas están hilando la lucha contra la Guerra Fría y la paz, porque ella empieza con un momento muy fuerte contra la guerra de Corea, porque empiezan a explicarle a las mujeres negras, a los trabajadores pobres, que esta guerra fría, que ese momento en el que están desarrollando la bomba de hidrógeno, ¿a quién van a matar? No van a matar a población blanca, no van a matar a los ricos. ¿Qué esfuerzo económico está haciendo ese país con la industria y el militarismo? ¿A dónde les va a llevar si luego encima esa bomba llega a su país? Y entonces pone en el centro el movimiento por la paz, en el centro del día 8 de marzo de 1950, a las mujeres negras, la lucha internacional y además elementos muy importantes de cómo argumenta la necesidad del desarme nuclear, la necesidad de las soluciones pacíficas y el respeto a la soberanía de los demás pueblos. Porque en qué encrucijada ponía esa bomba, ¿vale?, después de que la República Popular China surgiera en el contexto de los momentos de liberación que estaban desarrollándose en África, ¿verdad?, al neocolonialismo y al exterminio. Entonces, la manera en la que ella tiene de hilarlo es muy importante. Además, son claros y son accesibles, como somos las mujeres. Es decir, ellas entendían que no solamente había que crear elementos que conectaran con la clase trabajadora, sino que además había que difundirlo. Y para eso había que explicárselo a las trabajadoras domésticas. Entonces, es una teoría muy rica. Por lo tanto, tenemos un vacío de conocimiento marxista muy grande, y más en castellano. Yo creo que es muy importante lo que hemos oído aquí, y este trozo yo me lo voy a guardar en el móvil y os lo voy a recordar. Es decir, Bellaterra va a publicar el libro de Carol Joyce, de Beyond Containment, que es el segundo que escribe, ¿verdad? Sí. Es el segundo que escribe la autora, que es de las pocas mujeres, junto con Marika Sherman, que habla de Claudia. Y que Garaje también incluya al menos algunos de los textos que son tan importantes. ¿Por qué? Porque hila el fascismo externo con el fascismo interno, explicando, y de una manera muy pedagógica, cosas que nos hacen falta en este momento. Habla de la paz, pero de una paz antiimperialista, y de una paz antiimperialista cuando no se puede hablar de comunismo, cuando no se puede hablar de paz, y cuando parece que no hay otra cosa más que la Guerra Fría. Eso nos puede sonar un poco, ¿verdad?
Por lo tanto, tenemos que entender que tenemos un vacío de conocimiento, tenemos que rellenarlo, si no vamos a creer eso de Ciencia Arucha de el divorcio, y además esto nos va a ayudar a cómo organizamos la lucha. Esto que quiero también, por terminar con el tema del partido, es que si hablamos de frentes externos, no podemos pensar que estas mujeres salían del vacío, ¿no? Entonces, cuando se habla de ellas, que se ha hablado de diferentes maneras, yo tengo un libro así que de referencias de historia de las mujeres negras en la lucha por la liberación, reseñas, incluso la propia Angela Davis, ¿no? Terminan como diciendo, cuando ya es incontestable que estas mujeres hicieron algo y existieron, decían como, lo hicieron a pesar del partido, ¿no? Es decir, ellas estaban ahí, pero... Y es como, no, sus textos te hacen entender que esos textos existen por el partido, esos textos se crean en el partido o con gente cercana al partido. Tampoco se puede reducir al partido, pero toda esa generación de mujeres militaron y contribuyeron al partido por alguna razón. No estaban ahí por estar, porque ser la responsable de la Young Communist League en ese momento era mogollón de curro. Mira, yo me he cogido una estadística para que nos demos cuenta de que no eran 4 personas negras con 5 blancos locos que tenían la odia el martillo. Mira, en Harlem no es una ciudad, es muy grande, es como Vallecas, ¿no? Pero está en Nueva York. Entonces, lo que sería un barrio, en 1936 el 30% eran personas negras, ¿vale? El cambio que dieron a 1939 fue a 7.000 personas, 7.000 miembros del Partido Comunista de Estados Unidos de Harlem, de un barrio, eran personas negras. Es decir, estamos hablando de que no es la excepción que confirma la regla, ¿vale? El marxismo no es blanco, ni ha dado la espalda a las contribuciones de las mujeres feministas negras comunistas, sino que ha habido, como en todo, una lucha dentro de la organización, porque eso es estar en una organización, trabajar posiciones, debatir, contribuir, pero han estado en la organización, ¿vale? Entonces ha habido esa especie de macartismo también intelectual, en donde cuando se habla de muchas mujeres se hace a pesar del partido o no se menciona. Por ejemplo, Claudia Jones, la activista feminista que creó el carnaval de Notting Hill. Y es como, a ver, esa señora estuvo en la cárcel y deportada por ser comunista, ¿vale? No estuvo porque era una activista. No sé si me explico. Por lo tanto, tenemos que luchar contra esa higienización porque no lo podemos hacer, ¿vale? Además, simplemente por terminar, porque tampoco, como veis, me gusta mucho esta mujer, porque a mí me ha hecho entender un montón de cosas. En primer lugar, lo que dices tú, lo que ocurre en el Caribe, ¿vale? Lo que ocurre en el Caribe en esos momentos es súper importante. Lo que son las personas migrantes en Estados Unidos, ¿no? Porque igual que en Sudáfrica hay mogollón de indios, mogollón de personas de la India, también lo hay en Inglaterra. Ella sigue luchando en Inglaterra y por eso el nombre de su periódico cambia. Pero también quiero decir algo muy importante. Al igual que he dicho eso del Partido Comunista de Estados Unidos, también hay que hacer una reflexión que hace de alguna manera Marika Sherwood sobre el Partido Comunista de Gran Bretaña. Es decir, a esta mujer estuvo casi la mitad de su vida sin pasaporte, porque no la daban el pasaporte, no era ni de un lado ni era de otro. Fue 2 años antes de la liberación de Trinidad que consigue ser ciudadana de Gran Bretaña. A ella la encarcelan 1 año y 1 mes, ahí se pone malísima. Hacen mogollón, Paul Robson, ¿no? El músico, actor, mogollón de gente de muchísimos ámbitos culturales, políticos, intelectuales, estaba muy enferma. Ella tenía una enfermedad coronaria, además, era hipertensa, tenía arritmosclerosis, ¿cómo se dice? En el corazón, bueno, una cosa fatal, ¿vale? Tuvo una especie de bronquitis permanente y hizo todo esto. Cuando sale de la cárcel, la van a despedir casi 300 personas. Y ella se va a Gran Bretaña, que recién viene la migración afrocaribeña, con un partido comunista de Gran Bretaña que no le hizo justicia, ni a ella ni a la lucha antirracista. Y esa es otra de las lecciones que tenemos que aprender. Tenemos que ver cómo está compuesta nuestra sociedad y cómo está compuesta nuestra organización.
para ver que algo hay que hacer. No podemos hablar de la clase trabajadora sin la clase trabajadora. Y además sin escucharlas y ponerlas en el centro de nuestra lucha, ¿vale? ¿Qué pasa? Ella pasa muchísimas penurias, ella se muere de hambre. De hecho, se dice que Pablo Picasso la regala cuando la va a ver, después que se conocieron en Francia, cuando la va a ver en Inglaterra, le regala 2 dibujos para que pueda pagar el alquiler. A ella la desahucian. El Partido Comunista de Gran Bretaña no la ayuda realmente. Ella no tiene ni casa. Y es el Partido Comunista de Estados Unidos quien la intenta, bueno, y su padre, que siempre la apoya, quien la intenta mantener. Y entonces ella que dice, ¿cómo voy a ser útil? Pues voy a ser útil con la migración. Y cuando ella propone esta lucha cultural, viene del recorrido de que ella es periodista, que ella es agitadora, ¿no? Y de hecho, la frase que inaugura el primer carnaval, que la tengo por aquí, es que me he traído muchas notas, es el arte del pueblo es la génesis de su libertad. Así que yo creo que con esta mirada en la batalla de las ideas, el trabajar en los frentes externos para estar con la gente, para eliminar todos estos mitos y resistencias que tenemos, para incorporar la mirada al partido, para trabajar e impulsar lo que nos hace falta desarrollar, podemos hacer esa mirada al pasado, porque realmente paz, fascismo, antiimperialismo, feminismo y la unidad de la clase trabajadora son elementos fundamentales de los que yo creo que podemos aprender. Y sobre todo, lo que tenía toda esa generación de mujeres era que tenían la certidumbre de que íbamos a ganar. Porque si no, ¿cómo alguien en esas condiciones sigue luchando? Ellas y toda esa generación de comunistas de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Así que yo creo que también esa lectura nos recuerda que esta lucha que tenemos no es solo por luchar, porque luchar mola y tener ojeras mola, sino que luchamos para ganar. Así que leamos el pasado y luchemos para ganar, como hacía Claudia Jones. Gracias. Muchas gracias. Aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta la pueden hacer, o la que quiera aportar algo puede aportarlo también, porque esto es un tipo coloquio, ¿no? O sea, nosotros aquí estamos aprendiendo los unos con los otros, las unas con las otras. Entonces, bueno, pues si hay alguien que quiere decir algo, que pregunte. Y también, antes de pasar a la ronda de preguntas, quería darle las gracias a mis compañeros de mesa, porque la verdad me he sentido, vamos, la reina, me he sentido la reina. Hombre, claro, me he sentido la reina porque, mira, sinceramente, rescatar para mí a estas mujeres, por eso no puedo ni hablar de ellas, supone mucho. Es muy importante, como afrodescendiente, como sangre africana que llevo, saber que desde que el mundo es mundo, las mujeres estamos luchando. Es muy importante. Muchas gracias, compañeros. Además de tener muy claro todo el corpus teórico, eres muy buena comunicadora, yo me pregunto muchas veces si no nos merece ya la pena abandonar completamente el término este de interseccionalidad y sustituirlo por otro término que nos permita defender la parte, digamos, más estructural de la articulación entre estos distintos tipos de presiones, efectivamente, que no es lo mismo la raza o la clase que la falta de capacidad reproductiva o el acento, ¿no? No tiene el mismo valor analítico. Entonces mi pregunta un poco en ese sentido era esa, si no crees que ya merece la pena abandonarlo completamente o si tiene tanta fuerza socialmente que sigue mereciendo la pena luchar por darle un contenido, digamos, más adecuado. El problema es que la pregunta que tú me haces es una pregunta mirando hacia la interseccionalidad como una teoría. El problema lo que a mí me preocupa es cómo abordamos esto a nivel de lucha. Y a lo mejor es que yo soy muy de que entiendo la teoría y la práctica a este nivel. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, hablando de un manifiesto, no sé qué y de colonial, ¿no? Entonces digo, vale, pero ¿por qué no hablamos de imperialismo? ¿Por qué no hablamos de neocolonialismo? ¿No? Porque si no, al final, ¿qué tipo de análisis estamos dando? ¿No? ¿Cómo se relaciona el racismo, ¿no? Y el capitalismo?
Pues claro, si terminamos escuchando a María Mies o terminamos escuchando a muchas compañeras que tienen muy buena intención, ¿verdad? Que aparte tienen su opinión, porque esto, quiero decir, aquí, si fuéramos los más listos y las más listas del patio, viviríamos en el socialismo. O sea, partiendo de esa base, creo que lo que hay que hacer es explicar que la intersección tiene que ir más allá de una metáfora. Tiene que ir tiene que ir en primer lugar sobre cómo lo analizamos. Entonces, el problema es que, claro, ahí el marxismo nos aporta mucho. Yo creo que es una ventana muy grande para poder explicar lo que son los procesos históricos, lo que son las relaciones, ¿no? Porque al final la clase trabajadora, como dice Selina Todd, es una relación. Entonces, yo creo que el feminismo y el cambio para ampliar ese análisis sobre la interseccionalidad tiene que ser también a partir de esa relación que hacemos, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué es a mí lo que me preocupa? Me preocupa la rueda del opresómetro, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la idea de interseccionalidad nos puede servir para hacer un DNI, ¿no? ¿Cómo me llamo? Me llamo Nora. ¿Cuántos años tengo? Tengo esto. ¿Dónde nací? Entonces es como le doy la rueda al opresómetro y entonces en mi caso me dicen chin, 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 menos 1000. Y entonces, claro, pues no puedo, por ejemplo, hablar de ciertas cosas o explicar a compañeras que somos compañeras, ¿no? Porque claro, esto que genera el debate sobre la identidad genera un debate sobre el individualismo. Entonces, ¿cómo trabajamos juntas si solamente vamos a trabajar las mujeres queer, negras, migrantes y lo que sea? Es decir, y ahí viene Claudia Jones y habla: el trabajo que hacemos como clase trabajadora tiene que atajar los problemas de la clase trabajadora para unirnos en el conjunto. Por eso ella entendía que lo que estaba ocurriendo con el macartismo, con la vuelta en la estrategia en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, lo llama las 3 Ks de América, que es el refrán este nazi de Kusche, Kije y Kinder, ¿no? Hijos, cocina y hogar, ¿no? Claro, ella es capaz de explicar que el fascismo lo están viviendo en Estados Unidos como personas negras y no blancas, porque sabéis que también había lideresas japonesas, chinas, indias, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que no es subirnos a la moda, sino decir, vale, esto ayuda a explicar cosas. Vamos a ver de qué manera, a través de la práctica política, podemos generar ese entorno de análisis en donde no está el capitalismo, el racismo, el colonialismo, y es la Carta de los Reyes Magos. ¿Vale? Está el colonialismo, patriarcal, heterosexual, no sé cuánto, entonces es la Carta de los Reyes Magos. Tenemos que entender, porque ese entender nos va a ayudar a la unidad de la clase trabajadora, a el desarrollo de los movimientos de masa y por lo tanto a que todo vaya bien, ¿no? Claro. ¿Alguna pregunta más? No, creo que teóricamente se está abandonando, por ejemplo, en el sur global. Yo ya he oído a varias compañeras de la India, por ejemplo, decir que eso no les vale. Pero ellas están más avanzadas. Es decir, la compañera de la que yo le oigo esto, que es Aidwa, son 60 millones de mujeres afiliadas. No sé si me explico, más que este Estado. Entonces, claro, pues ella si toma esa determinación es que tiene a 60 millones de mujeres que dicen, ok, interseccionalidad no. Si lo dice Nora, tiene a sus 4 compañeras, camaradas, que siempre estamos incansables en la lucha, que pueden intentar exponerlo. Entonces, yo creo que ese es el camino hacia el que avanza el feminismo marxista, pero creo que una cosa es esta reflexión teórica y luego está cómo eso lo abordamos. Bueno, yo solo un apunte. Para quien no lo conozca, ese concepto que has mencionado en el 89, ¿verdad? Sí. La primera vez que se utiliza es Kimberly Crenshaw. Y es una abogada afroamericana liberal. ¿Y por qué lo hace? Porque ella dice: cuando yo defiendo a una mujer negra en un juicio, a veces tengo como una intersección. Es decir, la defiendo con los derechos de discriminación contra la mujer o los derechos de discriminación contra las personas negras. Y dice, es que se dan los dos simultáneamente. Y entonces hay una intersección. Y entonces empezó a hacer toda una teoría jurídica sobre la cuestión. Y nada, sí, apoyo a Nora. Yo creo que esa forma de ver la situación de diferentes opresiones que se acumulan simultáneamente nos lleva al final a una olimpiada de opresiones. Y a ver quién puede ganar más, en vez de a una lucha concreta, organizada y unificada, etc.
Claro, y que el racismo es para, la lucha antirracista es para todas, que por algo nosotras en el partido nos llamamos camaradas y no aliadas. Yo no soy, no, lo que ponían, ¿no? Lo de Black Lives Matter. Pon tu cuadrado negro en redes sociales. Los 5 libros para aliados antirracistas. Yo no soy una aliada, yo soy blanca y yo me voy a poner detrás. Yo no voy a salir en la pancarta, igual que no quiero que mis camaradas hombres salgan en la pancarta del día 8 de marzo. Pero yo soy tu compañera, soy tu camarada. Y vamos a trabajar juntas, porque no puede haber, igual que no hay sin feminismo, no hay socialismo, sin antirracismo tampoco hay socialismo y tampoco hay feminismo. Y eso es lo que tenemos que entender, yo creo que ya. Vosotros mismos habéis dicho que esta mujer va a Inglaterra y monta un carnaval, o se participa en un carnaval. Entonces yo una cosa que he hecho mucho en falta ahora, en el presente, es que los comunistas, las comunistas, los activistas, nos hemos olvidado de esa parte. O sea, y esa sería la pregunta. ¿Cómo haría ella hoy, aquí en España, cómo haría que las personas que tienen problemas se incorporaran a la lucha? Que a mí me parece que lo hemos ido abandonando. Y en esa misma línea no habéis hablado absolutamente nada de sexo, ni de teoría sexual, y no sé si esta mujer tenía alguna relación o tuvo alguna relación con las teorías de Wilhelm Reich y del orgasmo y de todo eso, que me consta que en Estados Unidos, en esos años de los que se habla aquí, es cuando va para allá el Reich y cuando lo terminan medio matando por no hablar de eso. Eran esas dos cosas. Primero, ¿qué haría hoy ella aquí? Pues para que interrelacionamos lo que está pasando con el comunismo. Nosotros, una compañera que está allí conmigo y yo hoy, hemos estado en un acto maravilloso por un lado. Yo no he estado, yo estaba a distancia, con la Irene Montero. Ah, ya vienen de él también, Ya el de viene, Memoria ya Democrática. Habéis estado en eso de Irene Montero. Sí. Y feminismo. Sí. Y ahí alguien ha hablado de qué hacer para que no se siga robando niños en España. Y sobre todo nosotros los comunistas estamos dispuestos a organizarnos por los barrios en esa dirección de apoyar a las mujeres, sobre todo, porque a las que más se les quita a los niños es a mujeres, también a hombres, ¿eh? Bueno, es eso, ver cómo lo haría esta mujer si estuviera aquí, sería Gracias. la pregunta de los Hombre, yo voy a dar mi opinión. Voy a dar mi opinión y creo que también. esta mujer lo haría como lo estamos haciendo en la editorial Garaje, organizando actos y saliendo a la calle. Y que las mujeres no nos distraigamos con las tonterías de que si tú llevas la camisa rosa y tú la azul y yo la verde, porque ahí nos distraemos. Y entonces nos distraemos de la lucha, claro. A mí me encanta ver a mi amiga y decir, Nora, qué bien te sientan las gafas, estás guapísima, pero se lo digo y se lo digo de corazón. Y el día que le quedan mal los pantalones, pues también se lo digo. Eso es, amigas y amigos, eso es la historia. Seguir luchando y sobre todo ser transparentes, en mi opinión. Así que esta mujer, yo creo que yendo a actos, porque hay que saber escuchar a la gente que sabe. Eso es muy importante. Yo creo mencionar solo un apunte, vamos, una frase que ha mencionado Nora antes, que es: la unidad se consigue con la lucha en frentes, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir, volviendo a tu pregunta, cómo conseguir que las masas, que las vecinas, que los vecinos conozcan todo esto y conseguir una movilización real? Es a través de la lucha en frentes, es a través de que las camaradas y los camaradas consigamos una referencia, ¿no? Consigamos referencializarnos dentro de todos estos frentes. Está claro que lo que hizo Claudia Jones con el carnaval de Notting Hill, bueno, o sea, si pudiéramos conseguirlo en el partido, si pudiéramos conseguirlo en todos los movimientos de la izquierda transformadora, yo creo que todas las personas aquí levantaríamos las manos y nos pondríamos a bailar, pero estamos en ello, Hay que fortalecer la lucha en frentes, hay que fortalecer esa pata ideológica también para saber cómo intervenir en estos frentes y tener claro cuál es nuestro objetivo, ¿no? Que al final es conseguir este socialismo del que venimos hablando, conseguir que finalmente seamos aquí las más listas y los más listos y podamos llevarlo a cabo. Y supongo que probablemente
¿Ya? Dani, sí. Dani, Y sobre todo la lucha de clases, que no se pierda de vista la lucha de clases. A ver, yo creo que además de tener lo de el trabajo en frentes, es estar, o sea, saber qué hacer en los frentes, ¿vale? Y nosotros tenemos que luchar contra el sectarismo. Tenemos que luchar contra que un frente sea crear una plataforma de yo y mi vecina la del quinto y decir, ¿y por qué no viene nadie? Es decir, la lucha en frentes es una pata, pero lo que tenemos que aprender es cómo se hace bien. En este momento, en este contexto de absoluto bombardeo. Cómo se trabaja en frentes que no son nuestros. Y lo mejor de la tradición comunista, que es Claudia Jones, también son otras camaradas que nos enseñan que la unidad se hace desde el respeto a la diferencia, se hace desde la lucha por una hegemonía, se hace desde la organización y se hace desde demostrar que tenemos herramientas políticas para trabajar en pos de la unidad. Porque si no, crear frentes, no solo por crear frentes, entonces, ¿qué nos hace falta para eso? Yo creo que nos hace falta escuchar a la gente, mucho. Nos hace falta, es decir, yo creo que la gente que yo he conocido, que a mí más me ha impresionado, es gente que obviamente pues en una mesa habla, pero luego escucha a la gente y trabaja con ella. Y que aunque si saben que eres del partido, saben que eres del partido. Si no saben que eres del partido, lo van a saber. Pero has creado una relación de confianza. Y eso es importante, que tu vecino y tu vecina sepa que tú eres comunista y que a ti te va a llamar y que tú vas a estar ahí. Y eso es generar relaciones personales. Porque si no, al final, o vamos a un movimiento o creamos algo con 4 personas que estamos convencidas y tenemos que darle una vuelta profunda a qué herramientas necesitamos para que eso tenga éxito. Voy a decir lo que seguramente vayas a decir tú, que es la educación política. La educación política no como un tostón, no como escuela de cuadros. Hola, texto número 1, que es aburridísimo. ¿No te has leído El Capital? ¿Cómo no te has leído? Mira, duermo 2 horas. Ese señor habla muy raro. No lo entiendo. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. O sea, yo me he tenido que hacer un curso online del Capital, porque yo lo que me iba leyendo eran capítulos. ¿Quién no se ha leído la acumulación? ¿Quién no se ha leído la mercancía? Pues sí, claro, pero yo me he hecho mi propio club de lectura con mis padres, que son unos señores que nada más que leen marxismo. En el COVID me hice un club de lectura con mis padres y luego aparte el tema de tener herramientas. Yo me he hecho 2 cursos, por ejemplo, sobre Marx, sobre solo El Capital, y he tenido que estudiar. ¿Y quién me ha ofrecido esa educación? Movimientos políticos. De manera gratuita, de manera abierta, en donde aparte trabajábamos, también es verdad que eran en inglés y a lo mejor nosotros no tenemos esa capacidad, pero hacíamos grupos de trabajo con gente en Venezuela, con gente en la India, cosas súper interesantes. Entonces, tenemos que conocer el mundo. No conocemos el mundo, no entendemos las cosas, ni siquiera somos capaces de entender qué es Europa, qué es ese señor Borrell diciendo que lo que hay fuera de Europa es una jungla, pero ¿de qué dice? Entonces, claro, es que no tenemos conciencia de que España es África, o dónde está Canarias, o dónde está Ceuta, o qué pasa, ¿no? Entonces tenemos que tener herramientas para entender el mundo, y eso se hace a través de la educación política, pero una educación política desde la educación de la pedagogía popular, en donde tú tienes el saber, que es lo que decía Claudia Jones, que ella reclamaba al partido. Esta mujer es una líder de las trabajadoras domésticas que no tienen sindicato. Tú mueves a esa gente, a ti te escucha esa gente, no te escucha, ponla ahí a dirigir, ¿no? Entonces, es eso, es cómo construimos a las personas, cómo construimos esos cuadros políticos, que no es diciéndole el domingo, que es el único día que tienes para dormir, que vengan, que no se quede Lenin. Es decir, tenemos que darle una vuelta a eso. Que viva Lenin, pero es que tenemos que recuperar las ganas, de leer a Lenin y leerlo bien y de escucharnos, no que venga el erudito de no sé qué, sino escucharnos. Oye, pues mira esto, porque Lenin dice de todo, dice desde que no va a haber la revolución a que la revolución llega mañana, a que pasa de todo, ¿no? Por terminar, nos hace falta mirada a largo plazo. Tenemos que frenar este ruido mediático, esta rapidez del tuit, esto de que ha dicho no sé quién, no sé cuánto, todo va mal, reunión, hay que pensar en esto. Claro, sí, también, pero tenemos que tener un número de fuerzas para decir,
Esta gente trabaja mañana y pasado y al otro y al día siguiente en cosas pequeñas, poco a poco, con esa mirada a largo plazo. Por terminar, el carnaval de Notting Hill era la fiesta del PC en la casa de campo. Y eso es el Partido Comunista de España, que nos quitaron eso. Igual que arrebataron al Partido Comunista de Estados Unidos su memoria y su legado. Es decir, nosotras teníamos la mayor fiesta de Madrid, donde venía gente de todos los barrios, donde venía gente de todas las provincias del Estado. Es decir, yo he crecido ahí y aparte comparto, y ¿sabes en qué lo veo? Mira, Vivian Gornick en el libro este del romance del partido, creo que es de History of a Romance, es que no sé cómo se traduce en castellano, no está en castellano, ella cuenta que ella entendía que el comunismo era tomar el té, porque sus amigos, sus padres y sus amigos venían a tomar el té a la casa, ¿no? Y claro, luego, porque era muy pequeña, y entonces decía, era gente que hablaba de todo, y eran pobres como ratas, compartían un piso con no sé cuántas personas, no tenían ni para comer, ¿no? Pero se sentían grandes. Y entonces luego le preguntó a esa gente, cuando ya eran mayores, pero ¿y por qué teníais esos aires? Si tú eres una señora que trabajaba ahí tejiendo una movida y tú eras un, ¿cómo se dice?, jornalero. Dice, ¿por qué? Porque yo soy comunista. Y yo sé que hay algo más grande que yo. Y en ese momento estaba orgulloso porque podía hablar de lo que estaba pasando en Cuba, de lo que estábamos consiguiendo con el Scott Buru, con el juicio lo que estábamos haciendo con la educación política. Y entonces yo no era esa persona pobre como una rata, yo era comunista. Y esa sensación de pertenecer a algo más grande que ella, que relata Vivian Gornick con 9 años, yo lo recuerdo a la fiesta del Partido Comunista. De tener 9 años... Y de que se me eriza la piel, porque yo conocía a niños del Sáhara y jugaba con ellos. Y entonces entendía lo que era eso. ¿Y qué ocurre? Que es que a nosotros también, claro, es que el anticomunismo, obviamente, no hemos tenido es la ley Jim Crow o la ley del macartismo, pero aquí lo que ha pasado es, esto es muy heavy a tomar por culo. Entonces... tenemos que hacer cosas en la medida de nuestras piernas. ¿Somos ese Partido Comunista? A lo mejor no, seguramente no. No tenemos tanta gente. Pero sabemos hacer las cosas. Lo que no podemos es tener este tipo de preguntas perdidos en el vacío. Hemos hecho un montón de cosas. La tradición del Partido Comunista es para sentirnos orgullosos, y lo que tenemos es que en vez de tener nostalgia, irnos a estudiar, a ver cómo se hacía eso, leer más a Pepe Díaz y menos a Foucault, que era un señor podrido que murió siendo tamames. No sé si me explico. Y ya está. Nada, hay un comentario muy rápido. Mira, la importancia del tema de todo lo que hicieron en Carnaval de Notting Hill y tal, una manera, por ejemplo, de verlo es que en los años 60 y 70 se desarrolló una corriente teórica súper importante en el marxismo inglés, que fueron los estudios culturales. Toda una escuela de historiadores británicos como E.P. Thompson, Raymond Williams, etc. Bueno, todos ellos, esto es un dato poco conocido, reconocen que sus ideas de que la cultura era súper importante para entender la transformación social desde el marxismo, ¿no? Y no con esta dicotomía de la estructura, la superestructura, ¿no? De verlo en dialéctica, reconocían que las luchas de los migrantes afrocaribeños, de gente como Claudia Jones, había sido fundamental para que ellos se dieran cuenta de eso. Es decir, hombres blancos, ingleses, universitarios, con doctorado y tal, la élite de la élite, reconociendo que las ideas las habían sacado del movimiento de la calle de los afrocaribeños. Bueno, y ¿vale? P. Thompson molaba. Y P. Thompson molaba un montón, claro, es decir, claro. él nos cae bien, ¿vale? Claro, sí, no, nos cae bien. Evidentemente no, sí. De hecho, lo estoy diciendo por eso. Es decir, que gente que hizo contribuciones fantásticas, reconociendo que sí, que venía de ese movimiento. Me ha interesado la pregunta que has hecho, ¿qué haría Claudia Jones hoy en día? Yo de repente lo he pensado, ¿no? He dicho, pues si Claudia Jones, por ejemplo, llegara a donde yo trabajo, llegaría a un instituto donde, si mi jefe me puede ayudar, hay entre 40 y 50 nacionalidades diferentes. 53, gracias Jorge. 53 nacionalidades diferentes, a aulas donde de sobra pasa el 50% del alumnado que no es de origen español. Y eso que vemos hoy en día como un problema, hacemos segregación de esa situación, etcétera, yo creo que Claudia Jones llegaría y diría, joder, qué cacho de oportunidad que tenemos aquí, ¿no? Porque claro, ya a mí me llega un niño de Honduras ayer, nuevo, aquí de incorporación tardía, y yo le tengo que explicar a Carlos III. Dios mío, se me cae el alma al suelo, ¿no? Pues ahí hay mucho que trabajar y la cultura nos puede ayudar mucho. Amenedo, cuéntanos. Mira. Yo me considero marxista, creo que tengo un conocimiento, no voy a decir amplísimo, pero creo que normal de marxismo, y yo me hice marxista sin leer a Marx.
¿no? Y sin leer a Lenin y a todos los teóricos, yo me hice marxista leyendo al Che Guevara, ¿no? Y gracias al Che Guevara se me abrieron las puertas para leer después a Marx, a Lenin, a Mao, a Ho Chi Minh y a otra serie de teóricos que aquí son desconocidos, que la gente los conoce de nombre, pero que no da. Pues yo digo, sí, conozco el marxismo bajo una perspectiva europea, latinoamericana, pero no lo conozco bajo una perspectiva asiática. O sea, lo conozco chino por Mao, pero China no es todo Asia. Hay que ver otro punto de Asia. Y entonces para mí fue descubrir a Ho Chi Minh. Ho Chi Minh es ¿no? Una perspectiva sobre todo antiimperialista impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué voy a esto? Yo quiero decir que a ti te falta una cosa. Con toda mi humildad, es que para entender bien el marxismo hay que entender el capitalismo, que la gente no lo entiende. O sea, si no sabemos cómo funciona el capitalismo, no podemos entender el marxismo. Entonces aquí se dan muchas clases de marxismo, muchas clases de más, y yo echo de menos en la izquierda explicar primero cómo funciona el capitalismo, cómo nos explota el capitalismo, cómo nos hunde el capitalismo, para después poner la antítesis a eso, que es el marxismo. Bueno, muy bien. Un aplauso, venga. Claro que Muchas sí. gracias por estar ahí, Bueno, muchas gracias. por rescatar sobre todo el pensamiento femenino africano. Bueno, podéis pasar por la librería ahora, ¿vale? Podéis pasar por la librería ambulante y podéis pasaros por... Bueno, por el obviamente bar tenemos que hablar Raditos, de si cuándo queréis. se va a publicar el libro.